Parte 3. La expansión del Evangelio y la transformación de Saulo. Después del martirio de Esteban, la iglesia en Jerusalén no volvió a ser la misma. Lo que parecía una tragedia devastadora se convirtió en el inicio de una expansión imparable. La persecución obligó a muchos creyentes a huir, pero no huyeron en silencio. Dondequiera que iban, llevaban el mensaje de Jesús. Uno de ellos fue Felipe. No era uno de los 12 apóstoles, pero estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Llegó a Samaria, una región despreciada por muchos judíos. Sin embargo, allí comenzó a predicar a Cristo con poder. La gente escuchaba atentamente, y muchos eran sanados y liberados. La ciudad se llenó de gozo. Era una señal clara. El Evangelio no era solo para Jerusalén, ni solo para un grupo selecto. Era para todos. Entre los que escuchaban estaba un hombre influyente. Un eunuco etíope, funcionario de la reina de Etiopía. Este hombre había viajado a Jerusalén para adorar y regresaba leyendo el libro del profeta Isaías. No entendía completamente lo que leía, pero su corazón estaba abierto. Entonces el Espíritu guió a Felipe a acercarse a su carro. Felipe le explicó que las Escrituras hablaban de Jesús, del siervo sufriente, del Cordero llevado al matadero, del Salvador prometido. Mientras avanzaban por el camino, el eunuco creyó, y al ver agua cerca, pidió ser bautizado. Allí mismo descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Aquel hombre regresó a su tierra lleno de alegría, llevando consigo la semilla del Evangelio hacia África. Mientras tanto, en Jerusalén, un joven fariseo llamado Saulo intensificaba la persecución. Saulo no era un hombre ignorante. Era instruido, celoso de la ley, convencido de que defendía la verdad. Pero su celo lo llevó a perseguir a los seguidores de Jesús con dureza. Entraba en casas, arrestaba a hombres y mujeres, y los llevaba a prisión. Saulo obtuvo autorización para viajar a Damasco y arrestar a más creyentes. Pero en el camino ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Una luz del cielo lo rodeó repentinamente. Era más brillante que el sol. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Confundido, preguntó: «¿Quién eres, Señor?» La respuesta fue directa y estremecedora: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese momento, el perseguidor entendió que no estaba luchando contra hombres, sino contra el mismo Mesías. Saulo se levantó, pero había quedado ciego. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, donde pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Fueron días de confrontación interior, de quebrantamiento, de transformación profunda. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías. El Señor le habló en visión y le pidió que fuera a orar por Saulo. Ananías dudó. Conocía la reputación del perseguidor. Pero Dios le dijo algo poderoso: «Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles». Ananías obedeció. Entró en la casa donde estaba Saulo y le impuso las manos. Algo como escamas cayó de sus ojos y recuperó la vista. Fue lleno del Espíritu Santo y bautizado. El perseguidor se convirtió en discípulo. El enemigo se transformó en instrumento de Dios. Inmediatamente comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban estaban asombrados. ¿No era este el que perseguía? ¿Cómo podía ahora defender la fe que antes intentaba destruir? Pero su transformación era real. Saulo pasó un tiempo creciendo, aprendiendo y fortaleciendo su fe. Sin embargo, su predicación generó oposición. En Damasco, algunos intentaron matarlo. Sus nuevos hermanos en la fe lo ayudaron a escapar, bajándolo en una canasta por una abertura en el muro de la ciudad. Cuando llegó a Jerusalén, los discípulos tenían miedo de él. No podían creer que realmente fuera uno de ellos. Fue Bernabé quien decidió confiar y lo presentó ante los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto al Señor y cómo predicaba con valentía. Gracias a esa intervención, fue aceptado. Sin embargo, la oposición continuó, y los hermanos lo enviaron a su ciudad natal, Tarso. Allí comenzaría un proceso de preparación que lo llevaría a convertirse en el apóstol Pablo, uno de los mayores misioneros de la historia cristiana.
Mientras tanto, la Iglesia disfrutaba de un tiempo de paz. Crecía en número y en madurez. Caminaba en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. El mensaje de Jesús cruzaba barreras culturales, sociales y geográficas. Esta parte de la historia nos muestra algo clave. Dios puede usar incluso la persecución para cumplir su propósito. Lo que parecía derrota se convirtió en expansión. Lo que parecía el fin se convirtió en un nuevo comienzo. Y sobre todo, nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia. Si Saulo pudo ser transformado, cualquiera puede serlo. La luz que lo derribó no fue para destruirlo, sino para redirigir su vida hacia un propósito eterno. Así, el libro de los Hechos continúa revelando cómo el Espíritu Santo guía, transforma y envía. La Iglesia ya no era solo un pequeño grupo en Jerusalén. Se estaba convirtiendo en un movimiento imparable que llevaría el nombre de Jesús hasta los confines del mundo. Parte 4. Pedro, Cornelio y la puerta abierta a los gentiles. La Iglesia seguía creciendo. Lo que comenzó en Jerusalén ya se extendía por Judea, Samaria y más allá. Sin embargo, todavía existía una barrera invisible. Muchos creyentes pensaban que el mensaje de Jesús era principalmente para el pueblo judío. Dios estaba a punto de romper ese límite. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era centurión romano, un oficial respetado, disciplinado y temeroso de Dios. Aunque no era judío, oraba constantemente y ayudaba a los necesitados. Su corazón buscaba sinceramente al Dios verdadero. Un día, mientras oraba, tuvo una visión. Un ángel se le apareció y le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas. Le indicó que enviara hombres a Jope para buscar a Simón Pedro, quien tenía un mensaje para él. Cornelio obedeció sin dudar. Mientras tanto, en Jope, Pedro subió a la azotea a orar cerca del mediodía. Allí tuvo una visión extraña. Un gran lienzo descendía del cielo, lleno de animales considerados impuros según la ley judía. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro respondió que jamás había comido algo impuro. Entonces la voz le dijo: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común». Esto ocurrió 3 veces. Pedro quedó confundido. ¿Qué significaba aquello? En ese momento llegaron los hombres enviados por Cornelio. El Espíritu le dijo que fuera con ellos sin dudar. Pedro viajó a Cesarea. Al llegar a la casa de Cornelio, encontró reunida a toda su familia y amigos. Cornelio se inclinó ante él, pero Pedro lo levantó, diciendo que él también era solo un hombre. Entonces Pedro comprendió el significado de la visión. Declaró algo revolucionario: «Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas». Comenzó a predicarles acerca de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Los creyentes judíos que acompañaban a Pedro quedaron asombrados. El Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles. Hablaban y glorificaban a Dios. Pedro entonces dijo: ¿Puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús. Este acontecimiento marcó un antes y un después. La puerta del Evangelio se abría oficialmente a las naciones. La Iglesia ya no era solo un movimiento dentro del judaísmo. Se estaba convirtiendo en una comunidad global. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, algunos lo cuestionaron por haber entrado en casa de gentiles. Pero él relató todo lo sucedido, explicando la visión y cómo el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Al escuchar esto, los creyentes glorificaron a Dios, reconociendo que también a los gentiles les había concedido arrepentimiento para vida. Mientras tanto, los creyentes que habían sido dispersados por la persecución llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. En Antioquía ocurrió algo especial. Algunos comenzaron a predicar también a los griegos. Muchos creyeron, y la iglesia creció rápidamente. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, enviaron a Bernabé para supervisar la obra. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Al ver la gracia de Dios en Antioquía, se alegró y animó a todos a permanecer fieles.
Pero la obra era grande. Entonces Bernabé recordó a Saulo, quien estaba en Tarso. Fue a buscarlo y lo llevó a Antioquía. Durante un año entero enseñaron juntos a la iglesia. Allí, por primera vez, los discípulos fueron llamados cristianos. Este nombre, que probablemente comenzó como una forma de identificación externa, se convirtió en una identidad poderosa: seguidores de Cristo. En esos días también hubo profetas que anunciaron una gran hambre que vendría sobre la región. Los discípulos en Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos en Judea, cada uno conforme a lo que tenía. Era una iglesia generosa, unida, solidaria. La comunidad cristiana comenzaba a reflejar el corazón del reino: unidad en medio de la diversidad, amor práctico y fe viva. Pero no todo era crecimiento tranquilo. La oposición no desaparecía. El rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Mandó matar a Jacobo, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a ciertos sectores, también arrestó a Pedro. Pedro fue encarcelado y custodiado estrictamente. La situación parecía desesperada. Sin embargo, la iglesia oraba sin cesar por él. Una noche, un ángel del Señor apareció en la prisión. Una luz brilló en la celda. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. El ángel lo guió fuera de la cárcel, pasando por guardias y puertas que se abrían solas. Cuando finalmente estuvo libre en la calle, Pedro comprendió que no era una visión. Dios realmente lo había liberado. Fue a la casa donde muchos estaban reunidos orando. Tocó la puerta, y una joven llamada Rode escuchó su voz. De la emoción, corrió a anunciar que Pedro estaba afuera, pero olvidó abrir la puerta. Pensaron que estaba loca. Sin embargo, al abrir finalmente, lo vieron y quedaron asombrados. Dios demostraba que ninguna cadena, ningún gobernante y ninguna persecución podía detener su plan. Así, la iglesia seguía avanzando. Lo que comenzó como un pequeño grupo en Jerusalén ahora se expandía entre judíos y gentiles, en ciudades grandes y regiones lejanas. El Espíritu Santo seguía guiando cada paso. La parte 4 nos muestra algo esencial. El Evangelio es para todos. No importa cultura, nación o pasado. Dios rompe barreras humanas y abre caminos donde nadie imaginaba. Y mientras unos intentaban frenar la obra, Dios la hacía crecer aún más. Porque cuando el propósito es divino, ninguna oposición puede detenerlo.